Todos. Hoy en la materia de Ciencias de la Naturaleza y la Salud vamos a abordar dos temas específicos. Por un lado tenemos lo que es la nutrición. Dentro de ese tema veremos cuatro palabras específicas que son alimentos, nutrientes, alimentación y nutrición. Luego pasaremos a lo que es el segundo tema, que son las guías alimentarias del Paraguay, para qué nos sirven, qué incluyen y lo que mencionan los mensajes que abordan las guías alimentarias del Paraguay. Eh, las guías alimentarias son instrumentos que sirven a la población para tener una alimentación más saludable. Los indicadores que vamos a tener en cuenta en el desarrollo de esta clase y que posteriormente van a ser evaluados mediante una actividad al final de la clase son los siguientes. Identifica los mensajes de las guías alimentarias del Paraguay, explica la diferencia entre alimentación y nutrición, explica la diferencia entre alimento y nutriente, diferencia los macronutrientes y micronutrientes, valora la importancia de una dieta equilibrada. ¿Qué quiere decir en estos indicadores? Que son los mínimos requisitos que ustedes deben lograr para dar por entendida esta clase. Pero antes de adentrarnos a lo que es nuestro tema, les quiero hacer algunas preguntas. La primera pregunta que quiero que me respondan o que piensen son ¿con qué frecuencia consumimos estos alimentos? Tenemos masas dulces, bollos, tortas, productos de confitería y panadería. Luego tenemos los que son los aceites, las frituras, las mantecas, las mayonesas. También tenemos los que son los panificados, los productos de arroz, fideo, ya sean integrales o los que no. Las carnes de origen animal y vegetal, las carnes de origen animal, ya sean blancas o rojas, los huevos, todo lo que sea origen animal. Luego tenemos los vegetales, frutas y verduras, los lácteos, ya sean leches, yogures, quesos u otros derivados. Entonces, ¿con qué frecuencia consumimos estos alimentos y por qué los consumimos? Los consumimos porque por el simple hecho de que nos ponen al mediodía, en el almuerzo o en la cena. Los consumimos porque no hay otra cosa. Lo consumimos porque sabemos que lo que nos aportan cada uno de estos alimentos, lo que no nos aportan, o los consumimos porque no hay otra cosa o porque sí nada más. Ahora vemos cuatro palabras específicas que son las siguientes: alimentos, alimentación, nutrición y nutrientes. ¿Qué nos dicen estas cuatro palabras? Son sinónimos, o sea, tienen el mismo significado para nosotros. Quiere decir que si decimos alimento y nutrición son lo mismo, o si no son lo mismo, ¿en qué se pueden diferenciar? ¿Cuáles serían las diferencias entre cada uno o cómo podemos agruparlas? ¿Y cuáles son los significados específicos de cada una de estas palabras? ¿A qué nos referimos específicamente cuando decimos alimentos? ¿A qué nos referimos específicamente cuando decimos nutrición? ¿O qué engloba lo que es la nutrición y qué engloba lo que es la alimentación? Entonces avanzamos primero con dos palabras. ¿Qué son? Primero empezamos con la alimentación versus la nutrición. ¿Qué es la alimentación? Y encontramos que la alimentación es la forma o es la manera en que el individuo el individuo le proporciona al cuerpo de los alimentos que necesita, en donde la persona busca, va al supermercado, va a la despensa, va a la huerta, va a el lugar donde se proveen los alimentos, los busca, lo transforma, ya sea por medio de una cocción, cocina la carne, lava las verduras, hace un jugo, lo transforma ya sea
por medio del fuego, por medio de algún instrumento, lo raya, lo cocina, lo lleva a la boca, el alimento ya transformado lo lleva a la boca, lo mastica y lo deglute. Hasta el proceso de deglución entendemos que es una alimentación. Como vimos, todos esos procesos es la persona quien decide qué, cómo y cuándo hacer. Decide de dónde ir a traer el alimento, decide cómo transformarlo, decide meter a la boca, decide masticar. Hay personas que mastican menos, mastican más. Entonces podemos llegar a la conclusión que la alimentación es un proceso consciente en donde puede ir cambiando a partir de una correcta educación. A partir de lo que es la deglución, es el paso del alimento de la garganta al estómago. Entonces ya mencionamos a lo que es la nutrición. Entonces, una vez que el alimento llegue al estómago, en contrapartida de lo que es la alimentación, ya se produce un conjunto de procesos fisiológicos por lo que el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas que contenía ese alimento. Entonces ya vemos que es un proceso ya involuntario, entonces la persona no decide cuándo nutrirse y cuándo no nutrirse. Entonces, en resumen, vemos que el proceso de alimentación es un proceso voluntario y la nutrición es un proceso ya involuntario. La primera diferencia que encontramos. Luego pasamos a las dos otras palabras que son alimentos y nutrientes. Los alimentos son productos ya sean naturales o pueden ser elaborados. Los naturales podrían ser las frutas, las verduras, la leche, el queso, entre otros. Y los ya elaborados que podían ser los panificados, los productos de confitería, ya podían ser el fideo, ya son productos más elaborados. Entonces, los alimentos ya son productos naturales o elaborados que proveen de energía y sustancias nutritivas al cuerpo. Y los nutrientes, que son sustancias específicas que el cuerpo necesita para vivir. Una vez que el cuerpo recibe todos estos nutrientes, pues el cuerpo puede cumplir esas funciones específicas. Por ejemplo, respirar, reproducirse, producir tejidos, entre otros. Luego tenemos lo que es la clasificación de los nutrientes. Los nutrientes se pueden clasificar de acuerdo a la composición química que poseen. Están los carbohidratos o hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua. Otra clasificación que tenemos de los nutrientes pueden ser de acuerdo a la capacidad de ser producidos por el cuerpo. Se encuentran los